segundo video de la unidad número 9, y aquí explicaremos la corta pero muy importante tercera presidencia de Perón, que como vemos en la línea de tiempo dura apenas medio año aproximadamente, desde mediados del 73 hasta mediados del 74. Perón había ganado las últimas elecciones con el 61% de votos con la fórmula Perón-Perón, es decir, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, alias Isabelita. Y su primera política central fundamental va a ser la del pacto social. Este pacto social, mejor explicado en este otro esquema, busca reconstruir o recrear la famosa alianza de clases de la comunidad organizada. ¿Y de qué estamos hablando cuando nos referimos a estos conceptos? Comunidad organizada es un concepto que ya analizamos en la unidad número 5, es este de aquí, basado en la lógica del corporativismo. Esto quiere decir, como ustedes recordarán, este concepto de corporativismo que vimos allá en la unidad número 4, que planteaba que cada grupo social, cada clase social, cada sector social debía cumplir su función específicamente, para así, si cada uno cumplía esa parte de su deber, entonces se conseguía la armonía social. Si cada uno hacía lo que tenía que hacer, entonces todos, el conjunto, el colectivo, salía ganando. Esa era la comunidad organizada. Y para poder llevar a cabo la comunidad organizada, elevara el salario justamente para que pudieran, Perón planteaba que se debían llevar a cabo políticas keynesianas basadas en que a las familias, a los trabajadores, se les consumir mucho más para que pudieran comprar más bienes y servicios en el mercado, y entonces las empresas nacionales que venden estos bienes y servicios pudieran vender más, obtener más ganancias y así elevar de nuevo los salarios y retroalimentar este círculo virtuoso que hemos representado con el círculo que ahora está apareciendo en pantalla. Para esto era fundamental la intermediación del Estado, obviamente dirigido por el Partido Justicialista, por el Partido Peronista. Así, el Estado debía reunirse en un consejo tripartito de 3 partes, justamente, entre los líderes empresariales de, en este caso el ejemplo, la Cámara de Zapateros, y los líderes sindicales de los obreros de El Zapato, en este ejemplo. Y así acordar cuánto se iba a aumentar el salario y cuánto iban a producir los trabajadores para justamente poner en marcha este círculo retroalimentativo y virtuoso de la producción y el trabajo. Esto es justamente la alianza de clases, la clase obrera por una parte y la clase empresarial por la otra, que deben aliarse, como este círculo lo indica, para potenciar el capitalismo nacional. Este modelo nosotros ya lo hemos explicado en detalle y en profundidad en la unidad 5. Recomiendo muchísimo regresar a esa unidad 5 para repasar lo que hemos analizado allí, porque justamente Perón se propone sostener y reeditar este modelo exitoso de relación entre el capital y el trabajo, entre los empresarios y los trabajadores. Es por eso que entonces el Estado va a intermediar entre la CGT, donde están los trabajadores, la Confederación General del Trabajo, la central fundamental de los sindicatos y la Confederación General Económica, una nueva central de empresarios dedicados a la producción nacional, dedicados a producir para el mercado interno, es decir, para vender en fronteras adentro. Y en esa intermediación, el Estado, a partir de este pacto social, le va a pedir, primero, que la CGT reciba un 20% de aumento de salarios y un congelamiento de salario. Esto quiere decir que les aumentan un 20% los salarios a la CGT y hasta allí nomás se quedan congelados hasta nuevo aviso. Y lo mismo para los empresarios, a quienes se les permitirá aumentar un 20% los precios y luego se les congelará. Básicamente es un acuerdo para que se eleven salarios y precios, aumentando el ingreso de los trabajadores y el ingreso de los empresarios en un promedio de 20% más o menos, y congelar estos aumentos para justamente nivelar toda la economía. ¿Esto por qué? Bueno, porque cuando Perón implementó este modelo allá en 1946 en su primer gobierno y luego en 1952 en su segundo gobierno, la situación económica era muy diferente. Este periodo que analizamos en su momento en la unidad 5 fue un periodo en general de bonanza económica, sobre todo el primer gobierno de Perón, no tanto el segundo, pero en el cual el país no tenía una gran deuda externa ni tampoco grandes complicaciones económicas, que en cambio ahora en 1973 y luego de la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina, con todos sus planes de liberalización económica, sí, la situación económica de la Argentina no es la misma, es mucho más complicada, y el relanzamiento de esta política
política de alianza de clases, de acuerdo entre los capitalistas y los trabajadores y de reconstrucción de esta comunidad organizada que se propone hacer con el pacto social, encuentra un límite que es justamente este 20% máximo de aumento de salario y 20% máximo de aumento de precios y luego congelamiento. No estamos en una época de vacas gordas para andar siendo generosos, estamos en una época más compleja, más difícil a nivel económico y habrá que ser un poco más austeros y más limitados con el objetivo que se quiere conseguir. De todas maneras, insisto con esto, la comunidad organizada se va a crear, o mejor dicho, Perón pretende recrearla a partir de justamente el accionar central del Estado que debe intermediar entre los trabajadores y los empresarios. Este plan económico logra reindustrializar a la Argentina en un breve periodo y tiene un éxito inicial importante. Luego tendrá un fracaso posterior que ya explicaremos más adelante, más seguramente en el próximo y último video de la unidad 9. En este sentido quiero hacer un breve paréntesis y plantear lo siguiente: vamos a estar trabajando en este esquema que es fuertemente económico y social, como los colores verde y amarillo respectivamente así lo indican, pero también estaremos trabajando en este otro esquema que es mucho más político, por eso el color rojo y rosado que hemos decidido trabajar y que venimos ya utilizando en anteriores videos. Ambos deben pensarse, ambos esquemas, este que es político y este que es más que nada económico, en paralelo. No es que primero sucede lo económico y luego sucede lo político. No, ambas dimensiones suceden al mismo tiempo. Pero bueno, no quería poner todo el esquema del pacto social aquí porque hubiera sido bastante enredado y difícil de comprender. Segunda aclaración que quiero hacer es la siguiente. Recordemos que el contexto en el cual estamos trabajando aquí nos muestra un enorme enfrentamiento entre la izquierda peronista y la derecha peronista, aunque, como ya dije en el esquema pasado, las fuerzas no peronistas y antiperonistas todavía continúan existiendo, aunque en un plano más bien secundario. Entre ellas quiero destacar brevemente el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que es de pertenencia justamente socialista, comunista, y es el que considera que Perón es un líder más bien contrarrevolucionario. ¿Por qué planteo esto? Porque, insisto, retornemos al esquema del video anterior, habíamos planteado una enorme diferencia que había entre la izquierda peronista revolucionaria, que consideraba a Perón una suerte de Fidel Castro argentino, que venía a crear la revolución socialista en la Argentina, y a la derecha peronista que veía a Perón justamente en el guardián del orden y que venía a impedir la revolución. Bueno, curiosamente, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que es de una izquierda pero antiperonista, coincide con la derecha peronista en considerar a Perón como el guardián del orden, quien viene a garantizar justamente ese orden e impedir una revolución. En cambio, y ahora vuelvo al tema, la izquierda peronista, recordemos, consideraba que Perón era una suerte de Fidel Castro, como dije recién, y que venía a hacer esa revolución socialista. Bajo ese punto de vista, Montoneros va a llevar a cabo la Operación Traviata. ¿Qué es esta operación? Esta operación implicará el asesinato de José Ignacio Rucci, el líder de la burocracia sindical perteneciente a la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Qué es la burocracia sindical? Es un concepto que ya explicamos en la unidad número 6, podemos retornar allí para extenderlo mejor. También lo volvimos a repasar en la unidad número 7, cuando hablamos de la presidencia de Frondizi, y también cuando hablamos en la presidencia de Ilia, de la burocracia sindical. Y lo volvimos a profundizar de nuevo en la unidad número 8, así que me voy a ahorrar acá las explicaciones al respecto. Recomiendo muchísimo retornar esas unidades para repasar esos conceptos, porque la burocracia sindical es un concepto fundamental para comprender toda la dinámica política que se va a dar dentro del peronismo. Bueno, la burocracia sindical, en este caso José Ignacio Rucci, pertenecía justamente a la derecha peronista, al peronismo ortodoxo, y este hombre, José Ignacio Rucci, va a ser asesinado por los Montoneros. Y ustedes se estarán preguntando por qué se llama Operación Traviata. Bueno, resulta que en la época se vendían en el supermercado, en los almacenes, unas galletitas llamadas Traviata, cuya propaganda en la televisión decía que todas las galletitas venían con 23 agujeritos. Justamente a Rucci le encontraron en su cuerpo 23 agujeros de bala. Y los Montoneros, en un sentido ácido, irónico y
bueno, para mí esto no es muy gracioso, pero quisieron darle un toque humorista, le pusieron Operación Traviata. Ahora bien, este asesinato de Rucci por parte de los montoneros viene a complicar muchísimo el pacto social de Perón. ¿Y por qué? Porque Perón necesitaba que los hombres trabajadores de la CGT aceptaran un 20% de aumento y hasta ahí nomás, congelamiento. La forma más efectiva de que los trabajadores aceptaran ese congelamiento y no llamaran a paros, a movilizaciones, a toma de fábrica, etcétera, etcétera, es que Rucci justamente continuara dirigiendo la CGT e impidiendo cualquier llamamiento a un paro general o a movilizaciones en contra de Perón. Rucci, hay que decir las cosas como fueron, Rucci era extremadamente leal a Perón y jamás, bajo ningún punto de vista, le iba a hacer un paro, una movilización, un reclamo, una protesta a su líder. Fíjense acá, justamente, Rucci fue uno de los primeros que lo recibió Perón cuando venía al país. Fíjense acá, justamente, Rucci es uno de los primeros peronistas que recibe a Perón cuando viene al país, le levanta el paraguas y fíjense esa cara, está más feliz que perro con dos colas el muchacho. Rucci iba a hacer hasta lo imposible para garantizar la paz social, para garantizar la armonía que necesitaba esa comunidad organizada que quería crear Perón, incluso si tenía que pedir apenas un 20% de aumento de salario. ¿Y por qué digo apenas? Porque muchos trabajadores, sobre todo los del movimiento obrero combativo de la CGT de los argentinos, que ya explicamos en la unidad 8, aspiraban a un mayor aumento salarial, sobre todo porque ya no gobernaban más los militares, sino que ahora gobernaba Perón, el gran líder nacional y popular, a quien imaginaban que podían pedirle un mayor aumento salarial. Rucci iba a impedir eso, sin embargo, retomo el punto, fue asesinado por los montoneros. Y hay que decir la verdad, este asesinato de Rucci, de este miembro de la burocracia sindical, no es el primero de su tipo, sino que es más bien ya el tercero. ¿Y por qué digo esto? En la unidad 8 nosotros analizamos 3 ejemplos de burócratas sindicales: Augusto Timoteo Bandor, José Alonso y José Ignacio Rucci. Ya hablamos en su momento en la unidad número 7 del peronismo sin Perón de Bandor y cómo este fue derrotado en las elecciones provinciales de Mendoza de 1966, y de cómo Bandor abandonó este proyecto de hacer un peronismo sin Perón y se sumó a las filas de Alonso a aceptar la dirección de Perón. Bueno, Bandor va a ser asesinado también por miembros de la guerrilla de montoneros y también Alonso. El último que quedaba era José Ignacio Rucci, que también fue asesinado en la tristemente famosa Operación Traviata. Ahora, ¿por qué los montoneros asesinan a estos líderes sindicales de la burocracia sindical? Bueno, porque los montoneros entienden que el papel de Perón, como dijimos recién, es hacer la revolución socialista y que esta burocracia sindical, que está en contra de este ideal de la revolución socialista, viene a impedirlo, y por lo tanto estos burócratas sindicales, Bandor, Alonso y Rucci, desde el punto de vista de los montoneros, al haber aceptado el poder de los militares en su momento en la unidad 8, al haber negociado con los militares y no haberse sumado al movimiento obrero combativo, entonces son unos traidores de la causa de la revolución y por lo tanto traidores al verdadero peronismo, que, de nuevo, el verdadero peronismo desde el punto de vista de los montoneros es justamente este que quiere construir la revolución socialista. Si nos paramos en la derecha peronista, este es el verdadero peronismo. Por supuesto, yo no les voy a decir cuál es el verdadero peronismo, sino que voy a dejar que los hechos hablen por sí solos para que entendamos luego hacia qué lugar de la balanza se inclinó Perón. Por lo tanto, desde el punto de vista de los montoneros y de la izquierda revolucionaria peronista, el asesinato de Rucci viene justamente a limpiar al verdadero peronismo de estos infiltrados de la derecha que están en contra de la revolución socialista. Montoneros sale a festejar esta operación, justamente por eso le ponen Operación Traviata, en un sentido burlesco de la situación acontecida. Pero lo que ellos todavía no entienden es que han cometido uno de los peores errores políticos de toda su historia, aunque por cierto no es el último. Digo que este es uno de los peores errores políticos de su historia porque Perón necesitaba, como dijimos recién, a Rucci vivo para garantizar el pacto social. Al haber realizado este asesinato, le están complicando justamente la política central de Perón, que es el pacto social. Y entonces Perón reacciona y llama a hacer tronar el escarmiento. Estas palabras significan, no nos equivoquemos, que de ahora en más, por orden de Juan Domingo Perón, y esta no es una interpretación sino que así lo indica él, hay que combatir toda infiltración marxista, toda infiltración izquierdista, todo
el movimiento peronista debe ponerse al servicio del combate en contra de los izquierdistas, incluso aunque estos izquierdistas digan ser peronistas o no. Es por eso que el Consejo Nacional Directivo del Partido Justicialista va a difundir entre todos sus afiliados un documento reservado. No va a ser público sino hasta varios años después, que hoy justamente lo podemos leer en internet, pero en aquel momento era bastante privado, que le pedía a todos los miembros del movimiento peronista a que se sumaran a la lucha en contra de la izquierda marxista, en contra de la izquierda revolucionaria. No importa si esa izquierda se decía o asumía ser parte del movimiento peronista. Si eran de izquierda, debían ser combatidos, y en el caso del PRT y el ERP, que no pertenecían al peronismo, con más razón también debían ser combatidos y rechazados. Y acá voy a ser claro, el lenguaje de ese documento reservado lo indica con mucha vehemencia. Se debe combatir, no discutir, no expulsar, sino combatir en contra de los infiltrados marxistas, en contra de los infiltrados izquierdistas. En esa dinámica es que justamente todos los miembros políticos de la izquierda, los de la tendencia, todos estos miembros que estamos representando aquí en este esquema, van a ser automáticamente expulsados del movimiento. Incluso había 2 gobernadores que eran de la izquierda peronista, uno de ellos Ricardo Obregón Cano, gobernador de Córdoba, y su vicegobernador Atilio López, para los que recuerden, sí, este Atilio López, dirigente sindical de la UTA, perteneciente al movimiento obrero combativo, y Oscar Videgain de Buenos Aires, todos miembros de la izquierda peronista, que van a ser obligados a renunciar a sus cargos y a renunciar a la pertenencia al partido peronista. De hecho, en el caso de Córdoba se da una situación muy particular, muy especial, que es que el jefe de la policía de Córdoba, Antonio Navarro, va a dar un golpe policial. ¿Qué es un golpe policial? Básicamente una forma de golpe de Estado que en vez de involucrar a militares, involucra a las policías. Como dicen acá el titular del diario, fíjese, la policía de Córdoba detiene al gobernador, arresta al vicegobernador también y a 80 funcionarios, entre ellos ministros que tenían allí funciones en la casa de gobierno. Desde ya hay que decirlo, el jefe de policía jamás puede arrestar al gobernador, jamás puede derrocarlo de su gobierno. Esto es claramente un golpe de Estado. Pero cuando esto ocurre, es interesante señalar que Obregón Cano y Atilio López piden reunirse con Perón para que Perón intervenga, para que mande a apresar a Antonio Navarro, que hizo este golpe policial. Ese golpe policial pasó a la historia con el nombre del Navarrazo, o también contra Cordobazo, porque es un acto hecho por la derecha peronista, no por la izquierda como fue el primer Cordobazo o el segundo. Retomo, Obregón Cano y Atilio López le piden a Perón que intervenga, que lo ponga preso a Antonio Navarro, el autor del Navarrazo, por haber hecho este golpe policial, pero golpe de Estado al fin, que es claramente completamente ilegal. Y Perón responde que Córdoba se cocina en su propia salsa. Es decir, Perón opta por aceptar que se ha dado un golpe de Estado en Córdoba, que el gobernador y vicegobernador pertenecientes a la izquierda peronista han perdido sus cargos, no los van a recuperar, por lo menos no de la mano de Perón, y lo que termina haciendo Perón es intervenir la provincia para quitarlo a Antonio Navarro y poner un interventor también de la derecha peronista llamado Lacabane, que va a ser justamente el representante de Perón en esta provincia de Córdoba. Por si esto no fuera poco, en este periodo de la historia va a tener lugar la creación de la famosa AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, dirigida por José López, a quien Perón justamente ha nombrado como titular también de la Policía Federal y como ministro de Bienestar Social. En la época se le conocía con el apodo de El Brujo. ¿Y por qué le decían El Brujo? Porque aparentemente le gustaban mucho las cuestiones esotéricas, hacer maleficios, gualichos, el uso de la magia negra y cosas medio raras. Se dice también que cuando Perón recibe el cuerpo de Evita en el año 1972, López Rega va a intentar transferir el alma de Evita a partir de una especie de magia negra o hechicería a el cuerpo de Isabel. Y uno acá podría hacer 50 millones de memes, chistes y gastado porque es claramente una narración. Pero el brujo, López Rega, tiene un costado más bien siniestro por el cual pasó a la historia, que es justamente la creación de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. La AAA es una fuerza de choque parapolicial paralela a la policía, dedicada a perseguir, atrapar, torturar, fusilar y amedrentar a todos los miembros de la izquierda,
ya sean de la izquierda peronista o de la izquierda no peronista, como el ERP y el PRT. La AAA va a estar formada por policías haciendo actividades ilegales, patotas sindicales, es decir, hombres violentos, armados todos por supuesto, que respondían a los dirigentes sindicales de esta burocracia sindical, e incluso, no les voy a mentir, habrá algún que otro miembro de tendencia evidentemente nazi o fascista perteneciendo a esta AAA, dedicada justamente a secuestrar, fusilar, torturar, amedrentar a todos los miembros de la izquierda. Lo que está ocurriendo aquí, digámoslo con todas las letras, es que Perón está sosteniendo y apoyando la purga violenta de su movimiento en contra de todos los miembros de la izquierda peronista. De forma cada vez más clara, más evidente, Perón se está apoyando en la derecha peronista para expulsar e eliminar físicamente a los miembros de la izquierda peronista, sobre todo a partir de la AAA. Y acá viene un punto polémico que ha generado muchas discusiones dentro de los peronistas. Algunos peronistas creen que Perón no tuvo nada que ver con la creación de la AAA, que esta banda de violentos y fascinerosos, esta fuerza de choque en contra de la izquierda, se dio solamente a partir de la mente macabra de José López Rega. Pero es importante discutir esta idea, porque Perón nunca fue un líder tonto, manipulable, nunca fue un ignorante, y sabía muy bien de qué personas se rodeaba, y no por nada Perón lo designó a López Rega como su secretario personal, como el ministro de Bienestar Social y como el titular de la Policía Federal. La creación de la AAA ocurre mientras Perón es presidente y mientras Perón está vivo. Y el documento del cual hablamos recién, el documento reservado del Consejo Nacional del Partido Justicialista, lleva inevitablemente la firma de Perón. ¿Quién creen que dirige el Partido Justicialista si no es el mismísimo Juan Domingo Perón? Con lo cual, esta creación de la AAA, aunque nos parezca claramente un exceso, un accionar extremadamente violento, no puede haber ocurrido sin la aceptación de Perón. Algo parecido como esto que sucedió aquí en Córdoba, en donde las fuerzas policiales dirigidas por Antonio Navarro derrocaron al gobernador y vicegobernador legales, apoyados en su momento en las elecciones por el pueblo, y donde Perón decide no hacer nada y aceptar la situación así como se da. Lo que quiero decir es que en el mejor de los casos, en la interpretación aún más benevolente, más aceptable, más generosa con el gran líder del movimiento nacional y popular argentino, incluso en esos casos, Perón tranquilamente ha aceptado o aceptó que López Rega creara esta fuerza de choque. Los miembros de la AAA van a utilizar las instalaciones de ese Ministerio de Bienestar Social, un ministerio que, como su nombre lo indica, debía ayudar a los argentinos más pobres, dándoles medicamentos, útiles, bolsones de comida, electrodomésticos, etc. Ese ministerio que tenía por función garantizar, como su nombre lo indica, el bienestar de las clases más bajas, va a acumular armas para que esta fuerza de choque, insisto, parapolicial y por lo tanto completamente ilegal, se dedique a salir a cazar a los miembros de la izquierda peronista, y los asesinatos van a ser espectaculares. Esto quiere decir, cuando la AAA actuaba, a quienes reprimía los solía colgar de los postes una vez asesinados o los tiraba en medio de la calle, y de repente uno amanecía a la mañana y iba a trabajar y encontraba cuerpos colgando de los puentes o los postes, como dije recién. Los asesinatos eran espectaculares porque el objetivo de la AAA era infundir el terror en la población, no solamente aniquilar a los miembros de la izquierda peronista y de la izquierda no peronista. El objetivo también era infundir el terror, meterle miedo a la población para indicarle que había llegado el momento de disciplinar a la población. Y aquí tengo que marcar una continuidad del peronismo con lo que vimos al comienzo de la Unidad 5. Nosotros, cuando planteamos el nacimiento del GO, del nacionalismo autoritario popular, planteamos que Perón era un líder anticomunista, y planteamos también en la Unidad 5 las enormes diferencias entre la lucha de clases que planteaba el comunismo y la alianza de clases que defendía el peronismo. Por lo tanto, aunque veamos aquí un giro claramente autoritario, claramente antidemocrático, claramente violento, no podemos sorprendernos, no deberíamos sorprendernos de que el peronismo rechace con tanto ahínco, con tanto hincapié,
con tanta determinación a esta idea del socialismo nacional. Esta reacción del peronismo en su conjunto y de Perón en particular en contra de la izquierda peronista va a dejar muy mal parados a los montoneros y a la juventud peronista, que no van a saber cómo interpretar estos hechos. Para ellos, para la izquierda peronista, Perón era, dijimos, un Fidel Castro argentino, venía a hacer la patria socialista, la revolución socialista, iba a pasarles el poder a partir del trasvasamiento general, y sin embargo ahora Perón aparentemente está apoyando a una banda de fascinerosos y violentos que están purgándolo de la forma más violenta posible. Ha expulsado a todos los miembros de la izquierda peronista y aceptó el navarrazo, este golpe policial en Córdoba. ¿Qué diantres está pasando? Bueno, la primera explicación que van a dar los montoneros y la juventud peronista es la famosa teoría del cerco. ¿Qué dice esta teoría? Lo que dice es que Perón sigue siendo, efectivamente es y nunca dejó de ser un líder socialista que va a hacer la revolución por la patria socialista, ¿sí? Reafirma todo esto que venimos planteando recién, porque está cercado, rodeado por miembros de la derecha peronista que le impiden cumplir su verdadera voluntad. De nuevo, desde esta teoría del cerco, pero que él no puede conseguir estos objetivos, no puede hacer esta revolución socialista, no puede hacer esta patria socialista. Perón fue y sigue siendo y siempre será un líder socialista que va a hacer la patria socialista, va a cumplir con todas estas promesas que hizo en su momento y que no las puede hacer porque está rodeado por los miembros de la derecha peronista que le impiden concretar este que es su real objetivo. Y yo aquí tengo que desmitificar esta teoría inevitablemente. Es sumamente infantil pensar que Perón todavía quiere hacer la revolución socialista y que se encuentra rodeado, manipulado por los miembros malvados de la burocracia sindical y por López Rega, que ha creado esta alianza anticomunista argentina, las AAA. Es, insisto, muy inocente que Perón, uno de los líderes más astutos, más sagaces, más inteligentes de la historia política argentina, ese mismo Perón que le ganó la pulseada y la negociación a Lanusse, que le arruinó su gran acuerdo nacional e impidió su candidatura, ese mismo Perón, ese astuto y hábil estratega, ahora es ¿qué? ¿Un tonto que se deja manipular por la derecha peronista? Bueno, es evidente que esta teoría del cerco es totalmente inconsistente, totalmente inaceptable, pero es el último recurso que tienen los montoneros y la juventud peronista para aferrarse a este ideal, para aferrarse a esta ilusión que ellos tienen de que Perón es un líder socialista y que va a construir esta patria socialista. Y acá ustedes se preguntarán, ¿pero acaso son tontos los montoneros? ¿No se dan cuenta de que esta teoría del cerco es inaceptable? ¿No se dan cuenta de que Perón no puede ser manipulado? Bueno, seguramente sí se dan cuenta de eso. Sin embargo, dar de baja esta teoría del cerco implica justamente aceptar una cruda realidad, que es que Perón pertenece a la derecha de su movimiento, que el movimiento peronista es un movimiento anticomunista y que, como vimos en la unidad 5, repito, la alianza de clases del peronismo es muy diferente de la lucha de clases que plantea el socialismo, el comunismo, y para los montoneros aceptar toda esa cantidad de verdades junta implica que su edificio ideológico, su forma de interpretar la realidad, se derrumba estrepitosamente. Para montoneros, aceptar que Perón es un líder contrarrevolucionario que viene a garantizar el orden implica aceptar también que todo por lo que ellos lucharon, que todos los montoneros que murieron en las operaciones en contra, ya sea de la derecha peronista o los masacrados de Trelew en contra de los militares, toda esa sangre fue derramada en vano. Es una frustración enorme asumir que todos los compañeros políticos de lucha caídos en combate lo hicieron en vano por un líder que efectivamente es derechista y que viene a garantizar el orden e impedir una revolución. Es sumamente difícil para los montoneros aceptar esa realidad y es por eso que elaboran esta teoría del cerco, que insisto, es totalmente inconsistente con lo que venimos analizando tanto del peronismo como también de Juan Domingo Perón. Y es por eso que debemos plantear que lo que ha ocurrido aquí es un doble uso entre Perón y los montoneros. Perón utilizó a los montoneros, evidentemente, sobre todo hacia fines de la unidad anterior, hacia fines del gobierno de Lanusse, en medio de estas negociaciones que Perón mantenía con Lanusse. Recordemos, Perón se propuso arruinar los planes de Lanusse y aunque le dijo a los negociadores militares que iba a apoyar la salida democrática, continuó apoyando la salida revolucionaria y continuó azuzando, incentivando a los montoneros para que continuaran con sus acciones violentas
con un solo objetivo evidente: debilitar al Gran Acuerdo Nacional y tirárselo abajo, cosa que Perón efectivamente lo logró. Perón logró torcerle el brazo a Lanusse, ganarle esa negociación y pudo terminar con Cámpora convertido en presidente. En ese sentido, los montoneros y la juventud peronista fueron perfectamente útiles en ese tiempo para Perón. Por eso, en ese tiempo, Perón a los montoneros les planteó la idea del trasvasamiento generacional, que les iba a pasar la posta de comando de todo el peronismo, y hasta los bendijo, los avaló, los apoyó, planteando que los montoneros eran sus organizaciones especiales y les prometió construir el socialismo nacional con la revolución socialista y la patria socialista. En esos momentos, Montoneros fue una pieza útil para el plan de Perón, cuyo objetivo, insisto, era debilitar al Gran Acuerdo Nacional y a Lanusse en particular todo lo que sea posible. Los montoneros también intentaron utilizar a Perón, ya que si los montoneros se reconocían y se presentaban a la sociedad como los soldados de Perón, iban a poder involucrarse, incorporarse al movimiento peronista, que para bien o para mal es el movimiento político más masivo de la historia argentina del siglo XX. El objetivo de los montoneros y de la juventud peronista era justamente, como se dice en la jerga, coparle la tribuna a Perón, inclinar todo el movimiento hacia la izquierda y obligarlo justamente a Perón a que se convirtiera en ese líder izquierdista que ellos pensaban que Perón era. Ahora, en esa dinámica de doble uso, evidentemente Perón tuvo éxito porque los utilizó los montoneros primero para vencer al Gran Acuerdo Nacional de Lanusse, pero los montoneros fracasaron en torcerle el brazo a Perón y obligarlo a izquierdizarse, cosa que, como vimos recién, Perón no lo hizo de ninguna manera. En este contexto se va a dar un abrazo histórico, un encuentro histórico entre Perón y Balbín. ¿Quién es Balbín? Ya le hemos presentado en varias ocasiones. Apareció por primera vez en nuestros videos en la unidad 6.1 más específicamente, como líder de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que pertenecían, fíjense bien, al antiperonismo extremo. Ese líder, Balbín, que insisto, en la unidad número 6 en 1955 apoyó fervientemente la revolución libertadora en contra de Perón, apoyó su derrocamiento. Ahora Balbín se reúne con Perón y se dan un abrazo y se reconcilian. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el principal líder de la Unión Cívica Radical del antiperonismo se reúne con Perón? Fíjense, estas imágenes no son trucadas, no son hechas con inteligencia artificial, son históricas y son reales. Bueno, es que el eje del conflicto en este periodo de la historia, en este tercer peronismo, no es el enfrentamiento entre los peronistas y los antiperonistas, que por supuesto continúa, aunque ahora en un segundo plano, sino que el eje central del conflicto está entre la izquierda peronista y la derecha peronista. Incluso la violencia política con la cual se va a llevar a cabo esta lucha va a ser tal que el propio Balbín entiende que es momento de reconciliarse con Perón. Entender que el peronismo no va a desaparecer, sino que es parte orgánica de la historia argentina. Punto para Balbín, un antiperonista rabioso que entendió que el peronismo no podía ser erradicado de la historia argentina. Entendió, tarde, pero entendió que este proyecto de desperonización absoluta que planteamos en la unidad 6 no podía suceder. Y entendió que el gran problema que tiene este gobierno peronista es justamente su problema interno, su enfrentamiento interno entre la izquierda y la derecha. En ese contexto, el pacto social que explicamos recién empieza a encontrar sus primeros problemas que lo van a llevar a su fracaso, tales como la operación Traviata, el asesinato de Rucci que explicamos recién, y cómo esta operación le abrió la puerta a que todo el movimiento obrero combativo, el que justamente podía impedir Rucci, ahora va a estar liberado para hacer justamente los paros y tomas de fábricas, rechazando este congelamiento salarial y pidiendo un aumento mayor de salarios. Al mismo tiempo, las clases dominantes, nos referimos al capital nacional, el capital internacional, los grandes terratenientes, van a rechazar este pacto social y para sabotearlo, para debilitarlo, van a evadir impuestos, van a pagar la menor cantidad de impuestos posibles y van a producir menos de lo que pueden para desabastecer y complicar justamente este pacto social. Si no se les permite a ellos subir más del 20% sus precios, entonces van a producir mucho menos y la gente no podrá comprar todo lo que necesita en los supermercados, góndolas, almacenes, etcétera, etcétera. A esto se suman las acciones armadas de la izquierda peronista y la derecha peronista,
Argentina, hablamos de las acciones de Montoneros y de la AAA, acciones fuertemente violentas que explican justamente el conflicto interno dentro del peronismo, y un factor internacional inesperado que es la crisis del petróleo. No me voy a explayar demasiado en esta crisis del petróleo, simplemente voy a decir que por un problema entre Israel y los países del Medio Oriente, los países productores de petróleo, que son los países árabes justamente del Medio Oriente, van a aliarse y van a justamente desabastecer el mundo de petróleo, haciendo que el precio del petróleo se elevara notablemente. ¿Qué tenemos que ver nosotros con ese conflicto de Israel, Medio Oriente y el petróleo? Bueno, sencillamente porque el Pacto Social se propone profundizar el desarrollo industrial, el modelo EASY. Este modelo EASY que ya hemos tratado y explicado varias veces allá por la unidad 5 e incluso también antes. Ese modelo EASY, que obviamente es industrialista, necesita de una provisión de petróleo barato, porque el petróleo, alguna vez se los habré dicho en clases, es la sangre que mueve las industrias. Con el petróleo se hace todos los combustibles y también se fabrican los plásticos. Por lo tanto, si el precio del petróleo aumenta, la nafta, el fuel oil, los plásticos van a salir más caros, pero también incluso el resto de los productos, porque todos los productos que nosotros compramos en los supermercados llegan con un camión que los trae y el camión funciona a base de combustible generado con el petróleo. Todo esto justamente viene a complicar el equilibrio que buscaba conseguir la alianza de clases del Pacto Social, y en ese contexto, el 1 de mayo de 1974, Perón dará su último discurso. El último discurso de Juan Domingo Perón en ese día, en ese 1 de mayo del 74. Este discurso es fundamental por dos razones. La primera, porque Perón es consciente de que es un hombre grande, que tiene 79 años en ese momento y que fue fumador durante muchos años de su vida y que tiene una salud complicada. Es consciente que no le quedan muchos años más de su vida y entonces se despide de ese discurso diciendo unas palabras que van a pasar a la historia como: me llevo para mí la más maravillosa música, que es la voz del pueblo argentino. Pero también va a ser un discurso histórico, un momento fundamental en la historia del peronismo, porque aquí Perón va a romper contra la izquierda peronista, va a romper contra los montoneros. Expliquemos en detalle. Perón había dado indicaciones muy claras de que en este acto político ninguna agrupación de la derecha y ninguna agrupación de la izquierda peronista, ninguno llevara banderas que los identificara. Solamente podían llevar el escudo peronista, obviamente, y las banderas argentinas, nada más. Como se ve en la imagen, los montoneros y la JP llevaron sus banderas, evidentemente se las puede leer allí, y antes de que Perón saliera a dar su discurso, empezaron a hacer cánticos en contra de la derecha peronista. Así, por ejemplo, cada vez que aparecía López Rega lo silbaban, cuando aparecía Isabelita también la silbaban, e incluso cantaban: si Evita viviera sería montonera. O también cantaban: ¿qué pasa general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. ¿Por qué cantaban eso? Porque desde el punto de vista de la izquierda peronista, estos miembros de la derecha peronista no son verdaderos peronistas, sino que son infiltrados, gorilas, contrarrevolucionarios, antiperonistas disfrazados de peronistas. Insisto, desde el punto de vista de la izquierda peronista. Ya hemos planteado en el video anterior que para la izquierda peronista estos no son verdaderos peronistas, y para la derecha peronista estos de aquí no son verdaderos peronistas. Ambos se rechazan como miembros legítimos del peronismo. De hecho, cuando Perón sale a dar su discurso, los mismos montoneros gritan: Rucci, traidor, saludos a Bandor. Es decir, le cantan en contra de Rucci y lo comparan con el traidor de Bandor. Esto es entendido por Perón como una provocación y Perón se enoja. Pocas veces se ha enojado Perón, pero cuando lo hace uno se da cuenta con mucha claridad. Y en ese momento Perón rompe con los montoneros y le dice: a esos imberbes que gritan, imberbes se refiere justamente a quienes no tienen barba, es una forma de cuestionarlos por su juventud, les decimos que el peronismo se ha mantenido como es hoy en día gracias a la columna de los dirigentes sindicales, es decir, gracias a la burocracia sindical, gracias a hombres como José Ignacio Rucci. Perón se enoja fuertemente con los montoneros y los manda a sus casas. Y es que aquí lo que ha sucedido es que los montoneros y la juventud peronista quisieron alterar en su último acto posible la misma lógica de funcionamiento del peronismo. En toda la unidad 5,
que ya explicamos hace un buen tiempo atrás, señalamos que Perón le demandaba a la clase obrera y a todos los miembros de su movimiento la obediencia indiscutida. En los masivos actos políticos que organizaba el peronismo siempre se planteaba la misma lógica de funcionamiento. Los líderes, Perón y Evita, daban su discurso y la multitud aplaudía, pero nunca la multitud hacía planteos o pedidos al peronismo. El poder operaba de forma vertical, de arriba hacia abajo. Y lo que los montoneros y la juventud peronista intentaron aquí en este último acto político de Perón es alterar esa lógica y empezar a hacer planteos y reclamos a el anciano líder del Movimiento Nacional y Popular, cosa que Perón no aceptó, se enojó muchísimo y rompió con ellos. Acto seguido, Montoneros y JP, al verse completamente rechazados por Perón y de forma, insisto, evidente, guardaron sus banderas, se replegaron y se fueron justamente de este masivo acto. La convocatoria que quedó presente para escuchar las últimas palabras de Perón fue muy reducida, quedaron solamente los miembros de la derecha peronista nada más, los miembros de la izquierda se retiraron, despoblando esta plaza de Mayo, dejándola bastante vacía, y esto marcó la rotura final ya de Perón con su ala izquierdista. De más está decir que este rompimiento entre Perón y los montoneros tira abajo cualquier idea de la teoría del cerco. Ya en este momento es completamente inaceptable. Ya no es que el entorno de Perón le ha impedido conectar con las masas izquierdistas. Por el contrario, el mismísimo Perón enojado los mandó al diablo los montoneros y la juventud peronista y los rechazó abiertamente. Y es que Perón no iba a aceptar jamás que le discutieran cómo conducir, cómo dirigir su movimiento. Como dice la marcha peronista, Perón, Perón, gran conductor, mi general, ¿cuánto vales? Y es en este contexto, con los montoneros y la juventud peronista, tratando de digerir esta noticia, de entender por qué su líder abiertamente los había rechazado a nivel público en la Plaza de Mayo, que un mes y medio después, el 1 de julio de 1974, Perón muere. Continuaremos con esta historia en el próximo video y todas las interesantísimas consecuencias de este hecho.